Por esto fue que tú me escogiste a la edad de 9 años, para hacer luz en medio de una familia, para salvar a una familia que se iba a perder. Y yo dije: Señor, no puedo. Y el Señor me decía: sí puedes, sí puedes. Yo te voy a levantar en medio de tu familia como esa luz, y tú vas a brillar en medio de tus hermanas y de tu papá en aquella falta de fe. Y yo, con un temor en mi corazón, decía: Señor, no puedo. Hasta que el Señor me dijo claramente: yo estaré contigo, yo pondré palabra en tu boca. Y yo salí aquel día de la capilla y yo empecé con esa fuerza de Dios a imponer las manos sobre mi papá. Y mi papá duraba días sin entrar a la casa. No entraba porque ya se drogaba tanto que no podía estar con nosotros. Y los días que él entraba a dormir, yo me acercaba ahí, me esperaba en el pasillo, en el closet del pasillo. Y cuando él entraba, yo me iba a la sala rápido y empezaba a orar por él. Y él me dice: yo te miraba. Ahora que yo hablo con él, me dice: mi hijo, yo sentía tus manitas de niño orando por mí. Levanté mis brazos y empecé a clamar a Dios. Y empecé a decirle: Señor, yo no puedo. Por esto fue que tú me escogiste a la edad de 9 años, para hacer luz en medio de una familia, para salvar a una familia que se iba a perder. Y yo dije: Señor, no puedo. Y el Señor me decía: sí puedes, sí puedes. Yo te voy a levantar en medio de tu familia como esa luz, y tú vas a brillar en medio de tus hermanas y de tu papá en aquella falta de fe. Y yo, con un temor en mi corazón, decía: Señor, no puedo. Hasta que el Señor me dijo claramente: yo estaré contigo, yo pondré palabra en tu boca. Imagínense el corazón de mi madre y el mío al ver a mi hermana y a mi papá drogándose juntos. Era un dolor increíble, pero entre más pasaba todo esto, yo más doblaba las rodillas y empezaba a clamar el poder del Espíritu Santo que liberara a mi familia, que rescatara a mi familia, porque era promesa de Dios. Y yo confío en las promesas de Dios. Yo sabía que tenía que ser fiel a la promesa de Dios. Y hermano que me escuchas, que está pasando por la misma situación, porque desde que yo llegué a este lugar, yo le dije a Tavo: yo siento en mi corazón que aquí hay familias que están pasando por esta situación. Y le decía a Tavo hace como una hora: yo siento que hay jóvenes en este día. There's some young people that are listening to me right now, that are walking through this path right now, that have this story in their hearts, that are facing challenges, that are facing addictions. And the Lord today tells you that He is here for you, and that He wants to heal your heart, and He wants you to experiment His love in your life. Alabado sea Jesús. Llegó un día, hermanos, que estábamos a 4 días de perder nuestra casa. Ya los carros del año se habían ido. Todo lo habíamos perdido como familia. Mi papá perdió su trabajo por las drogas. Y mi mamá enferma de depresión en un hospital. Yo tenía como unos 14, 15 años. Cuando me dice mi hermana mayor, Jessie: ya déjate de las cosas de la iglesia. Es mentira. Si Dios realmente existiera, no nos estuviera pasando esto. Tú le entregaste a Dios te entregaste desde los 9 años, y mira lo que nos está pasando. Dios no existe, me dijo mi hermana. Déjate de esas cosas y ponte a trabajar mejor. Yo aquel día no supe cómo contestarle a mi hermana, porque mi corazón estaba también vacío y lleno de odio contra mis papás. Yo me acuerdo que me fui a la capilla de mi parroquia, y cuando yo entré allí a la capilla estaba el Señor, el Santísimo, expuesto ahí en el altar. Era el día de la adoración perpetua y no había nadie ahí cuidando a Jesús. No había nadie, y yo ya sabía por mi formación que debía estar alguien ahí. Y cuando yo veo que no está nadie, yo digo: voy a decirle al párroco, porque estaba tan enojado. Yo quería enojar, yo quería sacar mi coraje. Y yo dije: voy a decirle al párroco que no hay nadie aquí,
que a quien le tocaba le llamara la atención y lo reprendiera. Y cuando fui a tomar la puerta para salir a la casa, a la rectoría, algo me detuvo y me paralizó. Y cuando yo me paralizo, no se abrió el cielo ni escuché una voz. Simplemente en mi corazón, claro como el día de hoy, escuché la voz de Jesús que me dijo: no hay nadie aquí, porque este día tú y yo teníamos que conversar. Este día tú y yo tenemos cosas que arreglar. Yo me recuerdo que yo me volteé hacia el altar y me fui hasta enfrente, y aquel niño de 14 años se tiró de rodillas. Levanté mis brazos y empecé a clamar a Dios. Y empecé a decirle: Señor, yo no puedo. Por esto fue que tú me escogiste a la edad de 9 años, para hacer luz en medio de una familia, para salvar a una familia que se iba a perder. Y yo dije: Señor, no puedo. Y el Señor me decía: sí puedes, sí puedes. Yo te voy a levantar en medio de tu familia como esa luz, y tú vas a brillar en medio de tus hermanas y de tu papá en aquella falta de fe. Y yo, con un temor en mi corazón, decía: Señor, no puedo. Hasta que el Señor me dijo claramente: yo estaré contigo, yo pondré palabra en tu boca. Y yo salí aquel día de la capilla y yo empecé con esa fuerza de Dios a imponer las manos sobre mi papá. Y mi papá duraba días sin entrar a la casa. No entraba porque ya se drogaba tanto que no podía estar con nosotros. Y los días que él entraba a dormir, yo me acercaba ahí, me esperaba en el pasillo, en el closet del pasillo. Y cuando él entraba, yo me iba a la sala rápido y empezaba a orar por él. Y él me dice: yo te miraba. Ahora que yo hablo con él, me dice: mi hijo, yo sentía tus manitas de niño orando por mí. Yo doblaba rodillas en mi cuarto cuando yo lo miraba drogándose. Para esto mi hermana también cayó a las drogas. Imagínense el corazón de mi madre y el mío al ver a mi hermana y a mi papá drogándose juntos. Era un dolor increíble, pero entre más pasaba todo esto, yo más doblaba las rodillas y empezaba a clamar el poder del Espíritu Santo que liberara a mi familia, que rescatara a mi familia, porque era promesa de Dios. Y yo confío en las promesas de Dios. Yo sabía que tenía que ser fiel a la promesa de Dios. Y hermano que me escuchas, que estás pasando por la misma situación, porque desde que yo llegué a este lugar, yo le dije a Tavo: yo siento en mi corazón que aquí hay familias que están pasando por esta situación. Y le decía a Tavo hace como una hora: yo siento que hay jóvenes en este día. There's some young people that are listening to me right now, that are walking through this path right now, that have this story in their hearts, that are facing challenges, that are facing addictions. And the Lord today tells you that He is here for you, and that He wants to heal your heart, and He wants you to experiment His love in your life. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús, que rescata y que salva y que es fiel a sus promesas. Aleluya. Mi hermano, no te quiero tengo muy corto el tiempo, porque yo sé que ya tenemos que continuar con la Eucaristía. Y no te puedo hacer muy larga la historia. Pasaron muchos años de doblar rodilla. Pasaron muchos años. No sucedió de aquel día que me encontré con Jesús Eucaristía. De ahí pasaron más de 10 años de doblar rodillas. Más de 10 años de levantar las manos. De orar y de orar incansablemente en medio de una familia que había perdido todo, todo. Y lo digo todo porque no solamente perdieron lo material, sino que perdieron la fe. Solo habíamos perdido todo. Llegó un día que yo regresé de una misión de Chihuahua, donde estaba trabajando con el obispo de Nuevo Casagrande, Chihuahua, trabajando con la pastoral juvenil. Mi papá ya tenía 3 meses perdido. Cuando yo regreso, mi papá ya había regresado a casa. Y cuando yo me encuentro con mi papá, me encuentro con un hombre que ya no tenía remedio, perdido completamente en las drogas, él y mi hermana. Pero mi papá ya era un hombre que no tenía ni siquiera, tenía alucinaciones, se levantaba corriendo de si estaba sentado en la sala, tan afectado su cerebro por las drogas, que los doctores nos decían: ya no hay remedio para él,
se podrá rehabilitar, pero ya su cerebro ha quedado dañado. Un día que estábamos, cuando yo regresé, estaba yo en mi cuarto y el Señor me puso en el corazón: empieza a orar todos los días en la mañana. Empecé con el rosario y me decía: prepárate en esta semana, prepárate. Y yo decía: Señor, yo necesito ir a buscar trabajo para ayudarle a mi mamá. Y el Señor me decía: espérate, detente. Y empecé todas las mañanas a orar y a orar, hasta que una mañana empecé a escuchar unos gritos de la sala. Y salgo rápido a la sala y mi mamá me dice: esconde a tus sobrinos. Fui y los escondí en un cuarto, cerré la puerta y regresé y le dije: ¿qué está pasando? Y me dice mi mamá: tu papá ha perdido la mente, se quiere llevar el dinero y lo único que tengo es el último pago de la casa, si no vamos a perder esta casa también. Me dice: ayúdame, haz algo. Yo me recuerdo que cuando escuché que alguien iba entrando por la puerta de atrás, aventé la bolsa de mi mamá detrás del televisor y entró mi papá y empezó a golpear todo alrededor de la casa exigiendo el dinero. Y mi mamá hablando con él, diciéndole: mira, entiende. Él no quería escuchar nada. De repente él viene conmigo, me pone contra la pared y en su mano traía un bat de metal. Lo levantó en mi cara y me dijo: dame todo el dinero que traes en tu cartera. Mis hermanos, aquel día fue un día tan difícil para mí. Recuerdo que en ese momento pasó como una película, aquel 29 de abril. Recuerdo que en esos momentos me recordaba aquel día en el Santísimo y me recordaba todas aquellas noches que había pasado a orar por él. Y con lágrimas en mis ojos, sin decirle nada, saqué mi cartera y le entregué el dinero. Él no me hizo nada, por gracia de Dios, porque Dios me tenía cubierto. En ese momento él se salió y cuando salió las llaves de su carro estaban a un lado mío. Las escondí las llaves y cuando él regresó, con ese poder de Dios, le dije: no vas a seguir lastimando a esta familia. Y aquel hombre enfermo se arrodilló delante de mí y me dice: mi hijo, imponme las manos, ora por mí para que yo sea liberado. Y aquel día yo, con aquel corazón de aquel niño, impuse mis manos sobre su frente y empecé a declarar sanidad sobre él y sobre mi familia. Y empecé a clamar la promesa de Dios, la promesa que él me había hecho, de que si yo era fiel a él, él iba a ser fiel a mí. Y yo le decía: Señor, yo te he sido fiel y hoy es el día que tú tienes para rescatar a mi familia. Aquel día él cayó en descanso en el espíritu por un buen rato de tiempo. Cuando él regresa me dice: hijo, quiero internarme. Lo internamos y ahora es un hombre fuerte. Ahora es un hombre que de nuevo lleva a Jesús Eucaristía a los enfermos, que sale a los centros de rehabilitación a compartir el poder liberador de Jesús. No solamente él, sino mi hermana, mi familia entera, rescatada por el poder salvador de Jesús. Amén. Sé fiel a él y él será fiel a ti. Amén. Fuerte ese aplauso a Jesús. Fuerte ese aplauso al Rey. Antes de terminar en este día, yo quiero invitar a los jóvenes que están aquí que se pongan de pie. Young people that are here. I feel it in my heart before I leave that I just want to pray for you. And I want you guys to hurry up and just come up here to the front. God just wants to lift you guys up. God wants to lift a new generation of young people that aren't afraid to stand up, that aren't afraid to be faithful to God. Y yo quiero invitar a todos los papás de familia que están aquí que se pongan de pie y que extiendan sus manos hacia estos jóvenes. Cierren sus ojos los que están aquí enfrente. I don't know what the story is in your life today. I don't know what you're going through.
But I know that God has a plan for your life. That God wants to use you in an amazing way. That God wants to use you as light in the middle of darkness in your family. The only thing you need to do is open your heart to the healing power of God. Mi hermano, yo quiero invitarte a que tú conmigo levantes un momento de oración por estos jóvenes. Necesitamos jóvenes levantados por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos una nueva generación de jóvenes valientes que no tengan miedo a enfrentarse con las drogas, con los vicios y levantarse con poder en medio de una generación llena de tinieblas. Amén. Levanta en ese momento tus brazos sobre ellos. Y joven, yo te quiero invitar a que tú también levantes tus brazos al Señor. Yo no sé cuál será la historia que ustedes, hermanos, estén pasando. Yo brevemente les conté la historia de mi corazón. Pero ahora, ¿cuál es la historia que tú necesitas contarle a Jesús? No me la tienes que contar a mí. Ahora es el momento de que tú se la cuentes a Jesús. Levanto mis manos a ti, mi Dios. Yo quiero invitarte a que tú empieces a alabar al Señor, hermano. Como Pablo y Silas alababan al Señor y las cadenas sean rotas. Yo no sé cuáles serán las ataduras en tu familia, hermano, joven que me escuchas. Pero de la manera que se puede ganar la batalla es en medio de la alabanza. Por eso yo te invito a que un momento hagamos una alabanza al Señor. Empieza a alabar al Señor, hermano, que me escuchas. Empieza a alabar, abre tus labios y empieza a alabar al Señor por esta juventud. Empieza a alabar al Señor por esta juventud que tanto necesita el toque de Dios en su vida. Empieza a alabar al Señor por tus jóvenes, por tus hijos, por tus nietos, tus sobrinos. Vamos, pueblo, empieza, levanta tus brazos, abre tus labios y empieza a orar. Empieza a clamar a Dios. Empieza a clamar el poder de Dios sobre tu familia, sobre tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa, que quizás está sufriendo por esta misma adicción o su propia adicción. Levanta en este momento. Como yo lo hacía aquellos días, cuando yo miraba a mi papá drogándose, yo me iba a mi cuarto, cerraba la puerta, doblaba rodillas, levantaba los brazos y empezaba a alabar a Dios en lenguas, empezaba a alabar a Dios en inglés, en español. Yo clamaba el poder de Dios sobre mi vida, porque sabía que era de la única manera que yo iba a ver la victoria de Dios. Era clamando, era alabando y glorificando el poderoso nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Vamos a alabar, hermano. Antes de terminar este momento, empieza a alabar al Señor. Vamos, con más fuerza. Alábale a tu Dios, alábale a tu Señor. Glorifícale en este día. Worship the Lord, young woman and men that hear me today. It is time that you open your heart to the healing power, the love of God over your life. You do not need to be suffering. God does not want you to suffer. He loves you. He loves you. He created you. He made you. You are His, and He loves you. He did not make you to suffer. Open your heart to the Lord. Lift your hands to the Lord. Levanta tus manos al Señor. Levántalos más alto. Y aunque te sientas que te cansa, levántalos más alto. Gloria rabashandala y rabakarramosaya. Iria barahashandala iria sai trikia la voz. Iria balahashai trikiria rabosai. Sandala iria karamashai. Iria basaira la masandala iria la bosai. Alábale, hermano. Un minuto de alabanza para prepararnos para la Eucaristía. Un minuto de abrir nuestro corazón, de clamar a Dios, de recibir todo su poder, su gloria derramada en este lugar. Oh, la mashanda la iria la bosaya. Iria anda la iria la bosaya. Gloria a ti, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Alábale, hermano. Hay más de 1000 personas en este lugar. Este lugar debe de retumbar del poder de la alabanza. Aleluya, aleluya. Alábale, hermano, alábale por tus jóvenes. Alábale por tus hijos. Glorifícale. Ya no estés llorando porque tus hijos están perdidos. Mejor en vez de llorar, empieza a alabar. Empieza a alabar. Iri andala, iri la bosa, andala, iri la. Oh, aleluya, la mashai, la mashai.
iría la masa, iría la bosa. Aleluya, aleluya. Ale a la masa, andala iría la bosa. Iría la masa, andala la bosa. Aleluya. Alábale, hermano, alábale. Alábale con más fuerza, alábale. Alábale con más fuerza, hermano. Santo eres mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Alabado sea Jesús. Fuerte, fuerte es tu alabanza para el Rey. Apláudele. Apláudele. Grítale, tírale un beso, pero haz algo al Rey que está en medio de nosotros, que es fiel a sus promesas. Aleluya. Es fiel a sus promesas. Aunque nosotros le fallamos, Él siempre será fiel. Aleluya. 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 Que se escuche. Aleluya. 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 Un grito fuerte para Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Que Dios los bendiga. Reciban un abrazo bien fuerte en el amor del Señor. Un gustazo estar y nos vemos pronto. Se van en mis oraciones y espero que ustedes oren por nosotros. Amén.